semana con mucho entusiasmo, todos trabajando ya en las resoluciones del nuevo año. Que si aprender un idioma, que si bajar de peso, un nuevo trabajo, un vehículo, una mudanza, en fin. Y si nos enfocamos más que en logros de este tipo, en actitudes, ¿cómo así, María Elena? ¿Cómo así? Por ejemplo, acostumbramos a fijarnos en el lado vacío de la copa y si nos fijamos en el lado lleno. Y si en vez de enfocarnos en las sombras, nos enfocamos en las luces. Por ejemplo, nos vivimos quejando de los funcionarios públicos y muchas veces esta queja es válida, pero hay funcionarios que están 24/7 al servicio del país. Hoy yo les invito a que compartan conmigo con un funcionario que está en esta categoría. Es el embajador Federico Cuello Camilo. Uno estudia en el colegio, uno estudia en las universidades, pero donde uno se forma es en su casa. Donde quiera que ha estado, en todo país y en todo organismo internacional, como embajador, ha dejado una historia de logros, de resultados beneficiosos para la República Dominicana. Pero además, a nivel personal, tiene una serie de prácticas para su bienestar integral, de lo cual podemos aprender mucho nosotros como comunidad de ser humano interesados en estos temas. Pues nos encanta el tema de promover la buena nutrición. Otro ejemplo, resiliencia, que es una palabrita relativamente nueva, quizás unas décadas, pero siempre nos han dicho, si la vida te da un limón, prepárate una limonada. ¿De qué se trata la resiliencia? Sencillamente de la forma en que uno reacciona ante una adversidad y puede salir hasta fortalecido de la misma. Hoy un ejemplo de resiliencia, Diego Carson Simón. Y me preguntó, Diego, ¿qué es lo que te pasa? Y le digo, mami, es que en el colegio me relajan porque yo soy diferente. Entonces mi mamá se comenzó a reír. Dice, bueno, si a ti te dicen en el colegio que tú eres diferente, significa que yo estoy haciendo mi trabajo como madre de manera correcta, porque yo no creo fotocopias. Como él mismo dice en su charla, es lo que lo ha convertido en el ser humano que es hoy. Que según los médicos, él tenía que estar medicado de por vida. Hoy día, Diego se graduó con honores del bachiller, es un conferencista motivacional y ustedes van a aprender de él, como mucho yo aprendí de él en una conferencia que pude verlo. Así que disfruten el programa de hoy. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza. Me abre los brazos, te quiero. República Dominicana lo tiene todo. Enfoquémonos en la luz, una de las primeras recomendaciones que hacemos aquí en Ser Humano para este año. Y vamos a ver de los funcionarios que tenemos a nuestro alrededor, cuál está realmente al servicio del país. Y comenzamos compartiendo con el embajador Federico Cuello Camilo. Hasta hace poco, embajador ante Reino Unido, ya ahora embajador ante Qatar. Él tiene cerca de 28 años al servicio del Estado. Ha sido embajador en Reino Unido, como decía, en Bruselas, Ginebra, en Nueva York, pero además ha sido viceministro de Economía, ha sido economista en el Banco Central, asesor económico en la Cámara de Diputados, se graduó con honores, fue reconocido de Economía en INTEC, con maestría y doctorado en una universidad en Illinois. Desde su casa, imagínense, hijo de José Israel Cuello y de Lourdes Camilo de Cuello, sabemos que saboreó todo lo que es arte, literatura, cultura, lo que es la actividad política al servicio del país. Y con él, además de hablar de sus logros como embajador y funcionario en su momento,
vamos a aprender un poquito de lo que es cuidar la salud, porque pude comprobar todas esas prácticas para el bienestar integral que lleva a cabo el embajador Federico Cuello. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Desde hace tiempo queríamos hacer esta entrevista, Federico. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien y muy honrado por tus palabras iniciales, sobre todo las referencias que haces a mis padres que sentaron las bases de lo poco que he podido lograr. Realmente uno estudia en el colegio, uno estudia en las universidades, pero donde uno se forma es en su casa. Y esa formación del día a día, de crecer en manos de estos dos pilares de la sociedad dominicana, modestia aparte que son mis padres. Así es. Pues explican un poco de lo que soy, sino que todo lo que soy. Así es. Cuando pensaba en la entrevista decía, wow, la formación que ustedes recibieron en el hogar, tú y tus hermanos, Pablo y Ernesto. Así es. Y uno piensa en ellos dos, describir su actividad tomaría muchas palabras, pero yo pienso en ética, pienso en principios y en coherencia. Y sobre todo en la sed de saber y de buscar detrás de los hechos cuáles son las causas. O sea, siempre me exigían, siempre me desafiaban. Bueno, muy bien, ¿y eso qué? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los fundamentos? No te conformes con la superficie, siempre profundiza. Y pues esa sed de saber es algo inagotable. Cerrando tus años como embajador en Reino Unido, ¿cómo podríamos resumir los logros de tu gestión? Pues en términos muy llanos hemos duplicado las exportaciones, hemos duplicado el turismo. Los embajadores, pues en esta época tenemos que fundamentalmente posicionar el país para maximizar los logros que benefician a las grandes mayorías. Y si una economía pequeña y abierta como la República Dominicana no exporta, pues la actividad económica se queda insuficiente para generar empleos y oportunidades para las grandes mayorías. Entonces el mercado interno no es suficiente. Y el Reino Unido es uno de los países que practican lo que predican. Es un país abierto, es un país que dentro de la Unión Europea, de donde se quiere salir, según algunos, pero aparentemente va a terminar no saliéndose. Recién esta semana hemos visto cómo lo que negoció la señora May, la primera ministra, como acuerdo de salida fue rechazado abrumadoramente en lo que se califica como la derrota parlamentaria más grande de 1924, 232 votos contra 122, me parece. La realidad es que es un país abierto, es un país que ha sentado en gran medida las bases para el éxito exportador agropecuario de la República Dominicana, al haber definido toda una serie de estándares que nuestros productores agropecuarios, después de mucho trabajo y después de mucha inversión y después de mucha capacitación, han logrado cumplir y superar, y han capturado ese mercado en nichos que son altamente rentables: banano orgánico, cacao orgánico, y un sinnúmero de otros productos. Hemos duplicado el turismo, hemos duplicado las exportaciones, pero esto no es casualidad. Esto es el resultado de un trabajo de 7 años muy estrechamente ligados al apoyo del sector privado a través de la promoción de 7 semanas dominicanas. Por cada año que estuve, pude organizar junto al sector privado una semana dominicana que nos permitiera cambiar la imagen, posicionar el país, participar activamente en ferias comerciales como la Feria de Productos Frescos, como la Feria del Cacao, el show de Londres, el show de chocolate de Londres, se llama London Product Show, London Chocolate Show en inglés. Aparte de eso, el apoyo sumamente generoso y altamente efectivo del Ministerio de Turismo, sin el cual no hubiera habido ningún tipo de logros. Piensen ustedes lo que era la inversión en publicidad turística para British Airways cuando yo llegué en el año 2011. Eran unos $50,000 al año. Eso no da ni para un anuncio en un autobús de Londres. Al día de hoy ronda los $2 millones. Entonces, en el 2010 recibíamos 95,000 turistas, en el 2018 cerramos con 185,000 al 31 de diciembre. Una gran diferencia. Una gran diferencia, y eso es gracias a que Turismo creyó en el potencial de ese mercado. Siempre organizan un stand realmente impresionante en la Feria Anual de Turismo de Londres, y las autoridades, Magali Toribio en particular, siempre nos acompañan. Entonces, estas son las cosas que hacen la diferencia. Trabajar un embajador con el sector privado, pero sobre todo con las entidades responsables del gobierno, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, en toda una serie de temas, no solo
relacionados con el sector externo, sino también con toda una serie de otras políticas públicas que podemos discutir más adelante, resiliencia, competitividad, etcétera. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a la República Dominicana afuera, en este caso en Reino Unido, por ejemplo? Nosotros somos un país prioritario para el Reino Unido. Realmente la política exterior pues, requiere que uno concentre los escasos recursos que uno tiene en esos mercados, en esos países donde realmente hay un potencial. Y de toda la cuenca del Caribe, Costa Rica, República Dominicana y Panamá son los 3 países prioritarios. En el resto de América Latina, México, Brasil, Perú, Chile, pero en la cuenca del Caribe claramente nosotros somos prioritarios. ¿Por qué somos prioritarios? Porque somos la más grande economía de la cuenca del Caribe. Cuando uno habla con algunos miembros del equipo de trabajo de Federico, destacan lo proactivo, dice, siempre está buscando nuevos proyectos para la República Dominicana, cómo vende el país con lo mejor, pero a la vez le dice a esos jóvenes, regresen, si hay algo en la República Dominicana que quieren cambiar, ustedes son la generación responsable de esto. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de un abogado que hizo una maestría de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, en King's College, en Londres, estudió políticas públicas, una maestría en políticas públicas, y estuvo en la embajada como pasante, el abogado Luis Arias. El embajador es de estas personas que tiene don de gente. Es una persona muy atenta, preocupada, mira más allá de sus ideales o sus intereses personales y entiendo que es una persona muy auténtica en su trato para con los demás. Pasé a conocer al embajador Cuello porque trabajé con él un año como pasante en la Embajada Dominicana en Londres y el embajador fue una dama de caballero, como dicen, y me involucró en todas las actividades de la embajada. El embajador es un profesional muy completo, por lo que trabajar con ese tipo de personas hace que al final quien sea más beneficiado es quien trabaja que quien recibe el trabajo. Mis mejores deseos en todos los caminos que el futuro y que Dios le tenga por delante. Yo entiendo que usted tendrá éxito en lo que sea, en cualquier camino en que se embarque. Luis Arias representa muchos profesionales en los cuales has dejado una huella, has impactado. Pues ha sido un privilegio tener gente como Luis en la embajada. Una de las cosas que debí de mencionar entre los logros fue la creación de todo un programa de becas que no existía en el Reino Unido y que con el apoyo generoso del MESID, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pues hemos podido desarrollar. Más de 10 universidades han suscrito acuerdos de becas con el gobierno dominicano y gente como Luis y como muchos otros que pues me resultaría imposible mencionar porque son casi 150 al año que tienen la oportunidad de ir y formarse en ese país cuyo sistema de educación superior es justamente reconocido como uno de los mejores del mundo. Pues esto me daba la oportunidad de tener a mi disposición la creminata de la sociedad dominicana, de esos jóvenes talentosísimos que lograban admisión en estas universidades tan exigentes y que estaban deseosos de cooperar. Y yo feliz de recibirlos en la embajada y de un poco tutelarlos, porque en el fondo mi vocación real es la docencia. Yo soy profesor universitario y bueno, de algo hay que vivir, ¿verdad? Claro. La diplomacia pues me ha permitido seguirme formando y a través de la diplomacia pues seguir formando a otros muchachos que necesitan que se les supervise la tesis y que además que están interesados en esa experiencia que solo se aprende en la práctica. La diplomacia es una cuestión de teoría, de ir a una universidad, estudiar relaciones internacionales, todo eso está muy bien, pero si usted no ha tenido la oportunidad de formarse en la práctica, pues está en seria desventaja. Todos los años tuve el privilegio realmente de tener 4 o 5 jóvenes que se volcaron de manera desinteresada y que se entregaron totalmente a las labores de la embajada. Y esas 7 semanas dominicanas fueron en gran medida, el éxito que fueron en gran medida a ese apoyo tan entusiasta y tan dedicado que tuve de gente como Luis y de tantos otros que pasaron por ella. Bien. Cuando regresemos vamos a hablar de resiliencia, de salud y mucho más con el embajador Federico Cuello Camilo.
Ya estamos familiarizados con el término de resiliencia en términos individuales para el ser humano, pero a nivel del país fue uno de los temas que trabajó intensamente el embajador Federico Cuello Camilo mientras estuvo como embajador ante Reino Unido, y nos gustaría saber cómo se aplica esto de la resiliencia para el país. Realmente lo venía trabajando desde Nueva York. En Nueva York me tuve que familiarizar con toda esta agenda que mencionó Luis, ¿no? De cambio climático, medio ambiente, energías renovables. Y después del terremoto en Haití, pues comencé a trabajar con la Universidad de Columbia, que tiene un centro de estudios, el Urban Design Lab, laboratorio de diseño urbano, para ver cómo podemos aplicar el tema de resiliencia. Obviamente, cuando me llega el cambio a Londres, pues yo busco con quién seguir trabajando en eso en Londres. Y después de mucho buscar, con la asistencia de uno de mis pasantes más brillantes, Francisco Ventura, ingeniero civil, que hizo su maestría en UCL, que regresó al país para buscar la beca para regresar a trabajar conmigo, y yo le dije, vas a conseguir empleo. Efectivamente consiguió empleo y se quedó, y ya va por su segundo hotel construido. Dios. Pues conseguimos a la consultora Arup, que es la que desarrolló realmente la aplicación del tema a nivel de las ciudades. Hay un club de 100 ciudades resilientes del mundo. Santiago de los Caballeros es la única ciudad dominicana. Si bien el trabajo de resiliencia, como he podido comprobar con Arup, está muy bien encaminado en sectores como la salud, la educación, la gestión de aguas. O sea, hay un trato sectorial del tema de resiliencia en el país que yo desconocía, y que al trabajar con Arup en el tratamiento a nivel nacional de la resiliencia, pues he podido comprobar, y esto simplemente hace que la coalición de gente que estemos trabajando en el tema que se amplía, y el secreto de todo esto es sumar. Pero tú me preguntas, ¿cómo se aplica a nivel de un país? ¿Cómo se aplica a nivel de una sociedad? Igual que a nivel del ser humano. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Es la capacidad de un sistema para recuperarse y resistir los choques y las tensiones que se viven de manera inevitable. ¿Qué tipo de choque vive una sociedad? Pues crisis económica, crisis a veces provocada por nosotros mismos, por el irrespeto a nuestras propias normas. La crisis del 2003 es un ejemplo de eso, como nosotros, por estarnos haciendo la vista gorda con el incumplimiento de las normas prudenciales del Banco Central, la Superintendencia de Bancos permitió que por muchísimo tiempo bancos se colocaran en una situación de crisis. Después hubo que intervenir y a un costo de 20% del PIB rescatar esos bancos para evitar males mayores. Sin embargo, crisis posteriores, por ejemplo la del 2008, que tiene un origen totalmente externo. En el 2008 hubo una crisis en los mercados internacionales que motivó una caída de las inversiones internacionales en la República Dominicana, una caída del comercio, y sin embargo, en vez de crecer al 7%, crecimos al 3%. Prometo que antes de terminar, el embajador va a compartir con nosotros 2 o 3 pautas de salud, pero antes vamos a permitir que entre alguien que agradece mucho al embajador, que le prometió un regalo, yo no sé cuál es, y quiero aprovechar este momento para entregárselo. El chef Carlos Esteves, ¿cómo estás? ¿Cómo está, María Elena? Un reconocido chef Muchísimo gusto, de verdad, por aquí. Fue un placer para mí. Y tenía una deuda. Carlos, para como yo sé que es Muchísimas un gracias. amante de la gastronomía y un defensor de la gastronomía dominicana, Wow. quisimos hacer la entrega de Qué este maravilla. trabajo que hicimos. Un trabajo admirable, Y realmente. que yo sé que lo va a disfrutar. Sabores Tenía muchas ganas de tener mi ancestrales. copia. ¿Por qué tanta gente, María Marte, por mencionar una chef, por mencionar una mujer, Carlos Esteves como hombre, o sea, reconocidos chefs dominicanos a nivel internacional agradecen tanto, honran tanto al embajador Cuello? Bueno, realmente entendemos que era una persona que se ha dedicado a defender, a promover y a rescatar la gastronomía dominicana, y entendemos que hacía falta una persona que se abanderara y que nos acompañara en este movimiento. Nosotros somos simplemente cocineros, conocemos y amamos los fogones, los sartenes, nuestros cuchillos, pero necesitamos gente también que nos acompañe en el recorrido y que nos conduzca y que nos abra la puerta, como ha hecho el embajador. ¿Te gusta la cocina? Pues sí, ¿no? Es un pasatiempo muy agradable que permite botar tensión, ¿no? Cuando uno llega a su casa. A mí, a Natalia, que fue la que me puso realmente en esto, yo le doy mucho crédito a mi esposa, Natalia Federici, pues nos encanta el tema de promover la buena nutrición, y al promover la buena nutrición, pues de paso, contribuir con ese trabajo que están haciendo tantos chefs
como Carlitos, de verdad que, o sea, ustedes no son simplemente cocineros, ustedes son verdaderos artistas. Y el éxito que hemos tenido trabajando con ustedes, así lo demuestra. Hemos organizado ya 2 banquetes en Londres, hemos creado juntos una red internacional de la gastronomía dominicana, GastroDR, que tiene una página web, que tiene miembros destacadísimos, sumamente activos, que están teniendo un gran éxito nacional e internacional, y que nos permite pues, poner en el mapa esa riqueza, ese rasgo esencial de nuestra cultura, que es la gastronomía, que otros países pues, utilizan muy exitosamente para promover su turismo. Y gracias por este detalle para el embajador. Qué agradable Gracias. sorpresa. Gracias, embajador. Éxitos en su nuevo destino. Muchas gracias, con mucho gusto. Y coincidiremos, sea aquí en Qatar o donde sea, en Bruselas, donde sea, volveremos a encontrarnos. Así es. Yo espero que este tipo de actividades que iniciamos en Londres pues continúe en todo el resto del cuerpo diplomático, pero donde quiera que yo esté, algo haremos para seguirlo haciendo, ¿no? y poner nuestra gastronomía en el sitial que se merece. Claro. Y estaremos felices de acompañarlo en esa aventura. Gracias, gracias, embajador. Gracias, Carlos. Cuando regresemos, una historia de resiliencia, ya esta a nivel personal. Diego Carson Simón. Ya estamos familiarizados con el término de resiliencia en términos individuales para el ser humano, pero a nivel del país fue uno de los temas que trabajó intensamente el embajador Federico Cuello Camilo mientras estuvo como embajador ante Reino Unido, y nos gustaría saber cómo se aplica esto de la resiliencia para el país. Realmente lo venía trabajando desde Nueva York. En Nueva York me tuve que familiarizar con toda esta agenda que mencionó Luis, ¿no? De cambio climático, medio ambiente, energías renovables. Y después del terremoto en Haití, pues comencé a trabajar con la Universidad de Columbia, que tiene un centro de estudios, el Urban Design Lab, laboratorio de diseño urbano, para ver cómo podemos aplicar el tema de resiliencia. Obviamente, cuando me llega el cambio a Londres, pues yo busco con quién seguir trabajando en eso en Londres. Y después de mucho buscar, con la asistencia de uno de mis pasantes más brillantes, Francisco Ventura, ingeniero civil, que hizo su maestría en UCL, que regresó al país para buscar la beca para regresar a trabajar conmigo, y yo le dije, vas a conseguir empleo. Efectivamente consiguió empleo y se quedó, y ya va por su segundo hotel construido. Dios. Pues conseguimos a la consultora Arup, que es la que desarrolló realmente la aplicación del tema a nivel de las ciudades. Hay un club de 100 ciudades resilientes del mundo. Santiago de los Caballeros es la única ciudad dominicana. Si bien el trabajo de resiliencia, como he podido comprobar con Arup, está muy bien encaminado en sectores como la salud, la educación, la gestión de aguas. O sea, hay un trato sectorial del tema de resiliencia en el país que yo desconocía, y que al trabajar con Arup en el tratamiento a nivel nacional de la resiliencia, pues he podido comprobar, y esto simplemente hace que la coalición de gente que estemos trabajando en el tema que se amplía, y el secreto de todo esto es sumar. Pero tú me preguntas, ¿cómo se aplica a nivel de un país? ¿Cómo se aplica a nivel de una sociedad? Igual que a nivel del ser humano. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Es la capacidad de un sistema para recuperarse y resistir los choques y las tensiones que se viven de manera inevitable. ¿Qué tipo de choque vive una sociedad? Pues crisis económica, crisis a veces provocada por nosotros mismos, por el irrespeto a nuestras propias normas. La crisis del 2003 es un ejemplo de eso, como nosotros, por estarnos haciendo la vista gorda con el incumplimiento de las normas prudenciales del Banco Central, la Superintendencia de Bancos permitió que por muchísimo tiempo bancos se colocaran en una situación de crisis. Después hubo que intervenir y a un costo de 20% del PIB rescatar esos bancos para evitar males mayores. Sin embargo, crisis posteriores, por ejemplo la del 2008, que tiene un origen totalmente externo. En el 2008 hubo una crisis en los mercados internacionales que motivó una caída de las inversiones internacionales en la República Dominicana, una caída del comercio, y sin embargo, en vez de crecer al 7%, crecimos al 3%.
Prometo que antes de terminar, el embajador va a compartir con nosotros 2 o 3 pautas de salud. Pero antes vamos a permitir que entre alguien que agradece mucho al embajador, que le prometió un regalo, yo no sé cuál es, y quiero aprovechar este momento para entregárselo. El chef Carlos Esteves, ¿cómo estás? ¿Cómo está, María Elena? Un reconocido chef Muchísimo gusto, de dominicano. verdad, que por aquí. Un placer para mí. Y tenía una Siéntate, deuda. Carlos, para Como yo sé que es Muchísimas un gracias. amante de la gastronomía y un Ajá. defensor de la gastronomía dominicana, Wow. quisimos hacer la entrega de Qué este maravilla. trabajo que hicimos. Un trabajo admirable, Y realmente. que yo sé que lo va a disfrutar. Sabores Tenía mucha ganas de tener mi ancestrales. copia. ¿Por qué tanta gente, María Marte, por mencionar una chef, por mencionar una mujer, Carlos Esteves como hombre, o sea, reconocidos chefs dominicanos a nivel internacional agradecen tanto, honran tanto al embajador Cuello? Bueno, realmente entendemos que era una persona que se ha dedicado a defender, a promover y a rescatar la gastronomía dominicana, y entendemos que hacía falta una persona que se abanderara y que nos acompañara en este movimiento. Nosotros somos simplemente cocineros, conocemos y amamos los fogones, los sartenes, nuestros cuchillos, pero necesitamos gente también que nos acompañe en el recorrido y que nos conduzca y que nos abra la puerta, como ha hecho el embajador. ¿Te gusta la cocina? Pues sí, ¿no? Es un pasatiempo muy agradable que permite botar tensión, ¿no? Cuando uno llega a su casa. A mí, a Natalia, que fue la que me puso realmente en esto, yo le doy mucho crédito a mi esposa, Natalia Federi, pues nos encanta el tema de promover la buena nutrición, y al promover la buena nutrición, pues de paso, contribuir con ese trabajo que están haciendo tantos chefs como Carlitos, de verdad que, o sea, ustedes no son simplemente cocineros, ustedes son verdaderos artistas, y el éxito que hemos tenido trabajando con ustedes así lo demuestra. Hemos organizado ya 2 banquetes en Londres, hemos creado juntos una red internacional de la gastronomía dominicana, GastroDR, que tiene una página web, que tiene miembros destacadísimos, sumamente activos, que están teniendo un gran éxito nacional e internacional, y que nos permite, pues, poner en el mapa esa riqueza, ese rasgo esencial de nuestra cultura, que es la gastronomía, que otros países, pues, utilizan muy exitosamente para promover su turismo. Y gracias por este detalle para el embajador. Qué agradable Gracias. sorpresa. Gracias, embajador. Éxitos en su nuevo destino. Muchas gracias, con mucho gusto. Y coincidiremos, sea aquí en Qatar o donde sea, en Bruselas, donde sea, volveremos a encontrarnos. Así es. Yo espero que este tipo de actividades que iniciamos en Londres pues continúe en todo el resto del cuerpo diplomático, pero donde quiera que yo esté, algo haremos para seguirlo haciendo, ¿no? y poner nuestra gastronomía en el sitial que se merece. Claro. Y estaremos felices de acompañarlo en esa aventura. Gracias, gracias, embajador. Gracias, Carlos. Cuando regresemos, una historia de resiliencia, ya esta a nivel personal. Diego Carson Simón. Yo estuve presente a finales del año pasado en una de las conferencias TED, esos días que uno escucha a los conferencistas que hacen grandes aportes, a veces a nivel internacional, en esta ocasión fue local, y el día entero, que no me escuchen los demás, el conferencista que más me gustó fue él, Diego Carson Simón. Tendría 17, 18 años, 19, algo así. Pero esos 45 minutos, 30 minutos, el tiempo de su conferencia, uno se mantuvo así. Si él se movía a la derecha, uno iba a la derecha, a la izquierda, atento a la cantidad de información que nos estaba regalando, pero no solamente con lógica de su mente, sino que salía de su corazón. Y al final, puntos que le ayudaron, o sea, que de ahí uno podía adquirir algunas anotaciones para aplicarlo en su vida. Así que sea Diego él mismo y su madre que le acompaña, ya que fue responsable de esta experiencia, Claudia Simón, que nos cuenten su historia. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Desde ese día dije, quiero a Diego en Ser Humano. Gracias a ti, querida, por yo me acuerdo. invitarnos. Gracias. Orgullosa y feliz de estar en este escenario y llegando a toda tu comunidad. Gracias, yo te he escribido una vez, Sí, tú no me dejas mentir, No, ¿verdad? ya mismo usted de una vez vino. Ajá. Mire,
Yo te quiero en mi canal. tal, una Eso. entrevista. Yo, pero claro. He hablado del diagnóstico de epilepsia nocturna, los movimientos corporales, pero como esto es tan poco conocido, me gustaría que ustedes describan cuál era la situación que tú tenías. Bueno, básicamente, a raíz de ciertas situaciones, ansiedad, estrés, yo comencé a generar ciertos movimientos que luego con el diagnóstico le dieron el nombre de trastornos de movimiento estereotípicos. Mucha gente conoce lo que es, por ejemplo, el síndrome de Tourette, que es mucho más común. Eso cae dentro de esa misma sombrilla, es como de ese mismo espectro del síndrome de Tourette, pero tiene algunas diferencias. Como dije, se alimenta de la ansiedad, pero también de la frustración y el aburrimiento. Y son movimientos que afectan al individuo, pero son involuntarios y repetitivos. Entonces hay algunos muy comunes como lo son el movimiento de las manos, mecer el cuerpo, y hay casos extremos como golpearse la cabeza. Ok. Uno puede encontrar a mucha gente haciendo esto, por ejemplo. ¿Esto forma parte de esos movimientos o no? No necesariamente. La historia que yo hacía era cuando yo tenía aproximadamente 8 años y los movimientos eran más corporales junto con los brazos. Hoy día se ha transformado a algo completamente diferente. Yo lo que hago, mis estereotipas son más con la garganta, no con el cuello, sino con la garganta, la parte de adentro, y con la lengua y los labios. Y sale, por lo menos lo que yo siento, es como un impulso de estimular, como una ansiedad de querer mover una parte que no sé cuál es, pero que cuando yo puedo hacerlo, me dan ganas de hacerlo más, pero no porque me gusta, sino porque me da ese impulso. Y precisamente por la ansiedad, o usualmente cuando estoy distraído no me pasa, pero si yo, por ejemplo, estoy pensando en eso, me da también apuro por hacerlo más, y cuando me aburro también. Ya, y la madre y la psicóloga, ¿qué nos dice de lo que mostraba ese hijo, ese niño? Sí, fíjate, no solamente, como tú dices, la experta, yo por primera vez voy a hablar en un medio, ya sea escrito, radial o televisivo, de esta parte de mi historia. Como madre yo nunca lo he conversado. Mucha gente se sorprendió cuando Diego salió en un video en YouTube y habló de esa plataforma. Mucha gente me escribió y me decía, yo no sabía que tú tenías un niño con una condición especial. Fíjate, el trastorno de Diego se llama trastorno de movimiento estereotipado o estereotípico, como él mismo explica, que es un conjunto de movimientos involuntarios que hace una persona y que afecta su día a día. Hay mucho, es una sombrilla muy amplia, hay personas que son muy pocos funcionales. En el caso de Diego, su época más crítica, en función a su productividad y poder socializar y poder hacer las cosas normales de un niño, fueron entre 8 y 10 años. Cuando te hablo que fue crítico, es porque sus movimientos eran tan abruptos, sus tic motores, y también combinados con sonidos de la boca, eran tan abruptos que no podía producir en el aula, no podía escribir porque constantemente movía los brazos. Si íbamos a la iglesia, íbamos a un restaurante, salíamos a una plaza, todo el mundo se le quedaba mirando, mucha gente decía que él parecía un loco, gente me decía, tú no puedes controlar a tu hijo. O sea, fue un momento muy difícil. Y mientras más la gente lo señalaba o lo atacaba, pues más ansioso él se ponía. Entonces, como él no podía controlarlo... O sea, víctima de bullying, además. Por decirlo digamos así, y no solamente de bullying quizás de personas que lo conocían, hasta personas desconocidas. Yo realmente entiendo que nosotros todavía estamos en pañales en República Dominicana en conocer este tipo de situaciones, y cuando lo vemos, porque no lo hemos normalizado en la calle, desconocemos, le tenemos miedo y lo que hacemos es emitir un juicio. Es una caja de sorpresa, tú no sabes con qué puede venir. Vuelvo y te repito, en la época de 8 o 10 años era muy visible porque eran movimientos abruptos del torso, aleteaba las manos, agitaba las manos, los brazos. Recuerdo que al final de la noche él me decía siempre, me duelen tanto, mami, las muñecas, las manos, los brazos, pero era que el movimiento era tan abrupto y tan repetitivo que obviamente que lo delían. Hay niños y personas que terminan incluso que tienen que ir a ortopedas porque se lastiman. En el caso de síndrome de Tourette, que es muy famoso, por ejemplo, en Estados Unidos, que vemos personas que dicen frases o palabras incluso groseras, pero no es porque quieran ofender, es parte de lo que es su trastorno. Otros tienen que si de un ojo, que si levantan un hombro, que si gritan, que si pitan, que es un mundo incierto del cerebro. Esto se habla un poco de la parte neurológica. Cuando nosotros comenzamos, fue un proceso muy largo para dar con un diagnóstico.
Nosotros comenzamos aproximadamente a los 6 años con un recorrido increíble de diferentes especialistas, psiquiatras, neurólogos infantiles, psicólogos, la parte académica, hasta que pues un especialista fue el que dio el diagnóstico más acertado, que fue el de trastorno movimiento estereotipado, y entonces ya nos dio un poco de luz. Y aquel día que tú estabas, no sé si era en la bañera llorando, ¿y Sí. qué fue lo que te dijo tu mamá? Que eso debemos recordarlo todos. Sí, que básicamente mi mamá me encontró en el baño llorando una vez y me preguntó, Diego, ¿qué es lo que te pasa? Y le digo, mami, es que en el colegio me relajan porque yo soy diferente. Entonces mi mamá se comenzó a reír y yo me quedé como que, mami, pero ven acá. O sea, se volvió loca. Y yo le pregunto, ¿por qué tú te ríes de mí? Y ella me dice, bueno, si a ti te dicen en el colegio que tú eres diferente, significa que yo estoy haciendo mi trabajo como madre de manera correcta, porque yo no crío fotocopias. Eso. Cada uno es diferente, asuntos resueltos. Se cae de la mata. ¿Tú sabes qué, Ajá, María Elena? sí. Diego tenía aproximadamente 8 años cuando yo dije esto, y él nunca me había dicho a mí que ese fue el chip que le habilitó para enfrentar cualquier reto. Y esto lo escuché yo en el Congreso, el año pasado lo invitaron al Congreso de Maestros que se dio en mayo. Yo fui y yo era una del público. Y en ese salón que habían aproximadamente 600, 800 maestros y directores de todo el sector en República Dominicana, habían de pueblos y todo, alguien le preguntó a él, ¿cómo tú contrarrestaste el bullying? ¿Cómo tú pudiste echar para adelante? Y él dijo en ese momento, él evocó esa pequeña memoria, o sea, ese intercambio nosotros tuvimos en el baño de nuestra casa y yo quedé totalmente impactada. Y validé una vez más lo que yo tanto digo en mis conferencias, hasta con mis amistades, que las palabras de un padre son sumamente poderosas y significativas. Así es. O sea, una palabra puede construir, una palabra puede dañar, una palabra puede sanar, una palabra puede motivar. Y no hay respuestas cuando un padre se enfrenta a un diagnóstico de que tu hijo es diferente. O sea, tú pasas por un proceso incluso de duelo. Pero yo siempre digo, cuando tú no sepas qué hacer, simplemente apégate a tu instinto de madre, quiérelo, ámalo y asegúrale de que él se sienta amado, reconocido y aceptado por quien es. Entonces, antes de hablar de la solución, a mí me gustaría llegar a ese momento donde tú botaste la cantidad de medicamentos. O sea, ¿qué fue eso extremo que te dijeron de que él tendría que ser medicado? El profesor Sombra, que no podía ir a una escuela convencional. Todo eso que te dijeron de Diego y que tú rechazaste. Yo lo hablé con él me dijo a mí, yo no me siento yo, mami, yo no soy yo. Y yo dije, bueno, vamos a coger el riesgo, porque fue un riesgo. Recuerdo que la neuróloga y la psiquiatra me dijeron, a su riesgo usted hace eso. Y yo opté por buscar alternativas. Luego que lo desmontamos... Como mamá. Esto es como mamá. Yo lo desmonté con los fármacos, claro, con el acompañamiento de sus médicos, y luego entonces buscamos alternativas que fueron, yo quiero que Diego sea quien la comparta, qué fue lo que nosotros elegimos, qué fue lo que a él le funcionó, porque obviamente comenzamos a explorar. Recuérdense que en este periodo sus movimientos más fuertes eran con las manos, con la boca, con el cuerpo. Entonces comenzamos con todas las actividades. ¿Qué hicieron? Las actividades que yo encontré fueron, bueno, mis preferidas, que algunas las he seguido haciendo. Ajedrez, genial, o sea, genial. A pesar de que yo no me estaba moviendo tanto, simplemente la mano en la ficha, la concentración y el hecho de que era un juego tan tranquilo y pasivo me ayudaba bastante y me sigue ayudando bastante. Yo tengo mi aplicación en el celular, tengo que tenerlo obligado. Luego está música. No solamente escuchar música, sino también tocar música. En la banda del colegio yo me integré como trompetista y eso era genial. Mientras yo estaba tocando, entonces, yo no hacía esas estereotipas. Y también natación. Imagínate cómo voy a hacer estereotipas si tú me viendo el cuerpo entero nadando. En ese contacto que aparece en pantalla, pueden ponerse en comunicación con él, disfrutar de sus conferencias y de sus conocimientos. Vamos a dejarle al público una reflexión final. Yo quiero decir una cosa. Ajá. Y dos cosas rápidas. Primero, Sí. el tema de mis amigos. Yo tengo 6 mejores amigos y ellos son lo mejor que me ha pasado, yo creo, en mi vida. Y
También mi novia se cae en ese grupo, personas que me apoyan siempre. Lo más importante es que Dios no falla. Entonces, si yo soy así, es porque Dios quiso que yo fuera así. Y algo tiene Él preparado para una persona como yo. Bueno, por último yo quiero decir que a veces cuando se nos presentan una cantidad de retos, nosotros y el Señor nos da muchísimos recursos a los cuales debemos acudir y pedir ayuda, pero no nos podemos olvidar de nuestro instinto como madre y como padre. Y tenemos que recordar que no hay mejor medicina que regalar a nuestros hijos el amor, la aceptación, presencia, tiempo y validación. Porque sin eso no vale terapia, sin eso no vale medicamentos, sin eso no vale tratamiento. Así que mi invitación para todas las personas es que entiendan que incluso detrás de los especialistas hay realidades de las cuales vivimos y nosotros también tenemos que acudir a nuestro sistema de apoyo, ya sea el Señor, en el caso nosotros somos personas de fe, somos católicos y creemos en Dios, pero también en nuestra familia, en nuestra red de apoyo de amigos y también de especialistas que nos han acompañado. Así que mi recomendación a todo el mundo es que no importa la situación que usted tenga, ame a su hijo, reconózcalo y siempre apueste a lo mejor, no le coja pena, no lo inhabilite. Si usted lo sobreprotege, usted le está comunicando que él no puede. Al contrario, si usted le dice, tú sí puedes, y claro, acompañarlo en el día a día, porque nadie ha dicho que no va a haber retos, va a haber, todavía estamos presentando retos, pero cuando tú tienes reto y tú te sabes acompañar, y cuando yo digo acompañar, no necesariamente ahora estoy hablando de personas exteriores, pero de ti misma, cree en tu instinto. Hay tantas madres y padres que se cuestionan, ¿lo estaré haciendo bien? Tú sabes que sí, lo estás haciendo bien. Cada día procura dar tu mejor versión con tus hijos. Diego, gracias, te felicito por lo Gracias que a has hecho ustedes. hasta ahora. Éxitos, que disfrute lo que decidas seguir haciendo y cuenta con nosotros en lo que podamos ayudarte. Excelente. Y si yo admiraba antes a tu madre como psicóloga, cuando la veía en conferencias, en talleres, en entrevistas, imagínate cuando yo supe lo que tú contaste, ¿no? Que decidió dedicarte ese porcentaje de su tiempo. Digo, ¿y cómo ella pudo ser exitosa en su trabajo y como mamá? Así que felicidades. Gracias a ti, querida. Y seguimos en contacto. Así es. Claro. Y ustedes a mantener las recomendaciones para todo este año. Número 1, enfocarnos siempre en la luz y resiliencia. Actuar así como lo hizo Diego. Muy buenas noches.